constituciones no solucionan problemas en el Perú, ¿ah? Las constituciones en el Perú se han hecho para entrar a una dictadura o para salir de ella. Pero ahora, señor García Belaúnde, pero en democracia también no sería pertinente consultarle a la población si está de acuerdo o no con una nueva constitución, como está planteando en estos momentos el gobierno y que tiene resistencia bastante dura en varias bancadas del Parlamento. Bueno, mire, las constituciones no solucionan problemas en el Perú, ¿ah? Las constituciones en el Perú se han hecho para entrar a una dictadura o para salir de ella. Bueno, el año 20, por ejemplo, para entrar a la dictadura de Leguía, el año 33 para salir de la dictadura de Leguía, el año 79 para salir de la dictadura velazquista y el año 93 para entrar a la dictadura de Fujimori. O sea que las constituciones se han hecho para eso, nada más. Porque nadie puede decir que en 13 o 14 constituciones que tiene el Perú, todas son malas. No es así. Hay una que ha durado ya más de 60 años. La constitución del año 1860 duró 60 años. Y esta lleva durando 30, que es un buen promedio. Yo creo que no. En todo caso, habría que preguntarle al país si queremos volver a la constitución del año 79, que a mi modo de ver era mejor que la actual, a la de 79. Pero una nueva constitución, una nueva constituyente, primero que no está previsto en la actual constitución. La actual constitución prevé cambios, prevé cambiar la constitución parcialmente, inclusive totalmente, pero no prevé una asamblea constituyente. O sea, sería una pretensión que no está contemplada en la actual constitución. Así es, pero tampoco podemos negar que existe un descontento hacia los políticos, ¿no? Estos sectores o estos gobiernos que estuvieron por muchos años, tanto parlamento y tanto presidentes que lamentablemente están en listas de corrupción, han dejado este espacio para que ingrese un partido político que promete estabilidad y que promete que estas brechas de injusticia se acorten. Y tampoco podemos negar de que Perú Libre tiene quizás una aceptación en el sur, en el Cusco de repente, y hay gente que está movilizándose buscando que se establezca esta asamblea constituyente. ¿Usted no teme que este plan B del señor Cerrón se refiera a azuzar a las calles, gente que siga bloqueando las vías principales, que pues atente contra el turismo, de que no use su derecho de protesta sin violencia, sino que se vengan pues a Lima y que exista todo un caos? Mire, yo le digo lo siguiente: las constituciones no van a dar de comer a la gente, no van a evitar las huelgas, no van a evitar a los malos políticos. En el Perú hay pocos políticos, todos son unos improvisados, todos son unos arribistas, todos son gente que quiere llegar a la política para enriquecerse. Yo no puedo pensar que el señor Castillo haya sido político, no lo ha sido antes. Que el señor Ollantumala haya sido político, no lo fue antes. Que el señor Toledo haya sido político, tampoco lo fue. Que el señor Cuchichi fue político, tampoco lo fue. O sea, estamos gobernados no por políticos, casualmente. Es todo lo contrario. Estamos gobernados por gente improvisada que hace política, o que quiere hacer política, o que quiere llegar a la política para efectos de su ascenso profesional o su ascenso personal o económico. Ese es el problema. Por lo tanto, yo creo que la Constitución, tal como está, a mí nunca me ha gustado, yo prefiero la del 79, pero hay mecanismos para reformarla, y ese mecanismo hay que actuar. ¿Qué cosas queremos reformar? El capítulo económico, empecemos por ahí. Hay varias cosas que reformar, pero empezar de cero otra vez, con una asamblea constituyente que no está prevista en la Constitución, y que además quieren que se elijan 40% de personas de origen peruano, de origen antiguo, de indígenas, 20% o 10% de descendientes de afroperuanos. ¿Y dónde están los asiáticos peruanos? ¿Dónde están los chinos peruanos? Usted sabe, por ejemplo, que en el Perú llegaron 55.000 chinos en el siglo XIX, en una población que no llegaba a los 80.000 habitantes, 800.000 habitantes. O sea, el 5, el 8 o 10% de la población de esa época ya era china, y los han dejado de lado con esta pretensión. Y yo creo que hay que reformular todo, y hay que hacer un gran debate nacional para reformar la Constitución. Exitosa. Claro, pero señor García, y tomando esa última parte de su respuesta, entonces no es necesario, le vuelvo a insistir, que se le pregunte a la población un sí o un no. ¿Estás de acuerdo con una asamblea constituyente?
como dicen aquellos congresistas que defienden esta posición del gobierno, ¿cuál es el temor de preguntarle a la población? ¿Por qué tanta situación de tirria, de temor o desesperación de que la gente finalmente diga democráticamente si están o no de acuerdo con que sean consultados, si están a favor o en contra de una asamblea constituyente para una nueva constitución, y la misma que sería ratificada o rechazada en otro referéndum? Pero ¿por qué hacer esa pregunta? ¿Por qué no hacemos la pregunta si volvemos o no a la Constitución del año 79? ¿Por qué no hacemos la pregunta si pagamos o no impuestos? ¿Por qué no hacemos la pregunta si queremos que Castillo se quede o se vaya? Bueno, pues entonces si vamos a preguntarle este tipo de cosas al pueblo, a todo el pueblo en general, entonces las preguntas van a ser increíbles. ¿Quién va a aceptar que hay que pagar impuestos? ¿Por qué no aceptamos si se privatiza o no Sedapal o Petroperú? Si hay Ministerio de Hacienda, si hay Policía Nacional, hay países, si hay ejércitos, hay países que no tienen ejército. Entonces, hay muchas cosas que se pueden preguntar, pero el Estado habría que responder. O adelanto de elecciones, ¿no? Nunca ¿También? se preguntó si queríamos ser monarquía o república. Se adoptó el consenso de la época para ser república. Pero en fin, hay ciertas preguntas que a mi modo de ver son complicadas y difíciles de formularle simplemente con una respuesta sí y no. Es muy complicado. Sin embargo, usted dice, bueno, pues comencemos con las reformas de esa Carta Magna y el capítulo económico, los contratos ley, etcétera, que son pedidos de un sector de la población. Pero ese Congreso está a la altura de hacer estas reformas. Si vemos los debates que son penosos, de verdad, cada vez vemos menos esperanzas en los parlamentarios. Están enfrascados, muchos de ellos, o un gran sector, en este revanchismo político y poco han avanzado con la producción legislativa. Entonces la gente ya no tiene esperanza ni siquiera en este Congreso. Si hubieran quizás personas que tengan un ápice de sensatez, diríamos, bueno, hay que enfocarnos en las reformas, pero este Congreso de verdad que ha sido muy decepcionante. ¿Podría ese Congreso encaminar esas reformas importantes para el país? Es una pregunta muy interesante que es difícil de contestar. Yo le diría, ¿habrá un Congreso mejor que este si elegimos de acuerdo a la fórmula que se ha planteado? ¿Saldrán mejores personas para que puedan legislar? Bueno, no lo sé, de repente peores. Lo que sí se puede hacer es lo que se hizo en Francia, en la Quinta República Francesa, es decir, hacer un texto de gente que conozca temas geográficos, políticos, históricos, económicos, hacer un texto y consultar el texto, como se ha hecho en otros países. O volver, insisto, a la Constitución del año 79, tuvo cierto consenso en su momento y participaron todas las fuerzas políticas de aquella época, inclusive la izquierda también. Entonces, la Constitución esta me parece que puede ser reformada. O volvamos a la anterior, porque esta se cambió sin necesidad de haberse cambiado. La Constitución del 79 era buena, pero se cambió por esta, porque el señor Fujimori quería reelegirse, nada más. Entonces, volvamos a lo anterior. Entonces, yo creo que hay otra salida, pero elegir a personas mejores que las actuales, lo veo casi imposible. Mire, señorita, yo le puedo decir lo siguiente. He sido 5 veces parlamentario, y desde que soy parlamentario, cada día he participado en un congreso siguiente peor que el anterior. Así que nada hace pensar que este congreso o esta asamblea que se elija nuevamente sea mejor que este congreso para poder hacer una constitución, que es un tema sumamente complicado y sumamente político y técnico. Para hablar sobre el tema de reelección que en su momento Alberto Fujimori había planteado en su constitución política y que luego fue desestimada en reformas posteriores, Vladimir Cerrón ha mencionado que los resultados han sido catastróficos. El tema de la no reelección de autoridades, sean parlamentarias o presidentes de la República. Y él está a favor de que en una posible, hipotética asamblea constituyente se retome el tema de la reelección de las autoridades, cosa que en estos momentos no está vigente. ¿Usted coincide con esa necesidad? Mire, yo creo que la reelección presidencial de ninguna manera, porque el Perú ha sufrido las consecuencias de una reelección presidencial con 2 reelectos permanentemente, que fueron el señor Leguía y el señor Fujimori. Y un presidente que fue el mejor presidente del Perú en el siglo XIX probablemente, y sea uno de los mejores presidentes que tiene el Perú, Ramón Castilla, el año 1860 decidió respetar la decisión del Congreso y no reelegirse. Bueno, ese tipo de personas ya no hay, lamentablemente, hoy día. Entonces, si quieren colocar
una nueva constitución para una reelección presidencial, bueno, ya estamos viendo que quieren hacer lo mismo que hizo Montesinos con Fujimori. Lo que sí creo es que tiene que haber reelección parlamentaria. Me parece que fue una gran estupidez del señor Vizcarra prohibirla o fomentar la prohibición, y creo que debe haber una reelección de los alcaldes y gobernadores, pero no indeterminada, sino solamente por un periodo. Eso sí me parece correcto, pero nada más, nada más. ¿Se podría reformar o quizás implementar dentro de esta Carta Magna la revocatoria de los congresistas? Porque a veces durante esta participación de ellos por 5 años sale actos de corrupción terribles y tienen que continuar trabajando o en ejercicio del poder. Y hay temas que no están claros, como una vacancia por incapacidad moral, como que el presidente no puede ser acusado, entonces puede ser investigado, no lo sabemos, o que un presidente pueda salir del cargo por actos de corrupción fehacientes. Mire, todos esos casos que usted me plantea, que son cosas muy interesantes, están saliendo últimamente por la corrupción que estamos viendo, que no existía antes. No digo que no haya existido corrupción, siempre la ha existido, pero no a flor de piel como está ahora, ¿no? En la superficie, que la ves a la distancia. Pero claro, para eso sí hay que hacer unos ajustes, pero todo se puede hacer dentro de la actual Constitución, o inclusive modificando algunos artículos, pero no es necesario otra constitución. Me parece que sí, que me parece que puede haber una revocación de parlamentarios, me parece muy bien, pero lo que falta es algo fundamental, es la Cámara Alta, para que pueda la bicameralidad a la Cámara Baja. Ese es el problema. O sea, en este momento no hay contrapeso en el Congreso. Hay una sola Cámara que hace lo que quiere. No hay nadie que la controle, salvo los proyectos de ley que son observados por el Consejo de Ministros o la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional. Pero si hubiese una Cámara Alta, estoy seguro que sería el Congreso de mucha mayor calidad, porque el de arriba, la Cámara Alta, podría enmendarle la plana a la Cámara Baja. Hoy eso no existe. Bien, señor García Belaúnde, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. Gracias, Terry, muy amable. Bien, buenas noches. Son las 7:57, 58 minutos ya. Muy bien, hemos hablado con Víctor Andrés García Belaúnde. Él dice, bueno, no hay opción para unas elecciones, para él podría ser una posibilidad, que sean los tecnócratas, los expertos en cada rubro los que elijan y puedan encaminar el futuro del país. Vamos a conocer finalmente qué es lo que viene pasando aquí en territorio nacional. 7:58, vamos a una pausa, pero volvemos con más. No se lo pierda. Exitosa.